Ahora sí, Gracias. está. Media lerda para entender la No, tecnología, no pero pasa bueno. nada. Todo bien. Vamos, ahora sí. Bueno, ahora sí, entonces. Les comparto, empiezo a compartirles pantalla con un PowerPoint que vamos a estar viendo. Dones del Espíritu Santo, que es lo que vamos, o lo que vemos estas clases. La clase pasada vimos los dones de inspiración, dones para hablar sobrenaturalmente. Esto es más o menos el bosquejo como tienen ustedes, le digo para los hermanos que se sumaron, ¿no? Que en la clase pasada vimos diversos géneros de lengua, Sí. interpretación de lenguas y profecías. Ahora nos abocamos a los dones de revelación, llamados así porque son dones para saber sobrenaturalmente, para conocer sobrenaturalmente. Este tema de la palabrita revelación, bueno, revelar algo es dar a conocer algo que está oculto, que no se sabe a simple vista. Pero a nosotros a veces nos suena como, revelación, ¿no? Yo creo que la clase pasada lo dije también. Oh, Dios me reveló, ¿no? No se refiere a una revelación como la que se daba en el Antiguo Testamento, sino que es algo que se da a conocer. Ustedes lo tienen con ese título, yo respeté el título, pero es más que nada el conocer. Y el primero que tenemos es discernimiento de espíritu. Lo tenemos dentro de la lista para los hermanos que se suman, lo vimos en la lista de Primera de Corintios. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? No sé si ven todos ahí. ¿Están viendo bien el PowerPoint? Perfecto. ¿Lo ven bien? Listo. Sí, perfecto. Bien. Bueno, la definición, a ver, perdón, ¿qué es? Ah. La definición es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razón que anima a la gente. Esto es el don de discernimiento. ¿Qué propósito tiene este don? El propósito que tiene es que la persona que haga uso o que tenga este don va a conocer si una manifestación particular es del Espíritu Santo, del espíritu humano o del mal o algo diabólico. El don de discernimiento nos va a permitir o nos permite esto, ¿no? A quienes lo tienen, saber discernir. O sea, ¿cómo se va a manifestar? Se puede manifestar cuando entro a un lugar. Veo un grupo de gente, no sé cómo, pero yo siento dentro mío que acá algo pasa, ¿no? O tal vez estuvieron todos peleándose un rato antes, ¿no? Nosotros ni enterados, pero llegamos y es lo que a veces el mundo suele llamar, malas vibras, y nosotros se nos pega eso y decimos, yo también tengo buenas vibras, malas vibras. No, es el don de discernimiento que está actuando, Dios, el Espíritu Santo nos está diciendo, bueno, acá pasó algo. O nos cruzamos con una persona, ya sea en el colectivo o que entra en la iglesia, ¿no? Y decimos, este viene de parte del enemigo. Este tiene bichos adentro, sabemos decir, está endemoniado, lo que sea. Y uno a veces hasta se siente mal, ¿no? Porque dice, pero no, ¿cómo voy a pensar así? Una persona re buena. No, el Espíritu Santo nos está mostrando. Ahora, ¿cuál es el propósito de este don? Justamente conocer, ¿no? A veces también podemos ver aparentes manifestaciones de otros dones, ¿no? Como en la clase pasada decíamos, hablan lengua a montón, sin embargo anda chusmeando por ahí. Entonces el don de discernimiento me va a permitir discernir si eso que está pasando como un don es realmente de Dios o es una manifestación carnal. ¿Cuántas veces no tenemos temor? Vamos a alguna reunión o vemos excesos a veces y decimos, no, pero no lo quiero cortar o no lo quiero corregir, que no está mal, porque no sé, será mío o no. Bueno, si tenemos el don de discernimiento, justamente el Señor nos va a guiar para aquello que es de la carne, o a veces es el diablo imitando la obra de Dios, o es del Espíritu. Y eso se va a entender, hermanos, se va a entender porque cuando es algo del Espíritu, algo bien de Dios, no tiene paz. Cuando es algo de la carne, uno hasta se enoja que tiene ganas de darle un chirlo y decirle quédate quieto.
Y cuando es del enemigo, uno se prepara como para la lucha. O sea, este don lo que nos permite es eso, es actuar con sabiduría. Este don también no es, como todos los dones, no es para actuar solo, para decir, bueno, yo tengo este don, yo me la sé toda. No, es para actuar dentro del cuerpo. Y voy a actuar en conjunto con otros líderes. Voy a decir, a ver, che, mira, hermano, a mí este o el otro no me cierra. Vos sabés que siento tal cosa, pienso tal otra, ¿a vos qué te parece? Bueno, oremos. Mira, yo no lo veo de esa manera, pero respeto lo que vos sentís. Para eso es, como cuerpo, ¿no? Un pastor bautista, que a mí me encantó, ¿no? Como él nos enseñaba de los dones, comentaba que cuando él en la iglesia tenía 2 diáconos, que era fehaciente el don de discernimiento. Entonces, cuando entraba alguna persona que a él a veces le llamaba la atención porque era nueva, dice, yo no hacía más que mirar a los diáconos estos, dice, y ellos ya me hacían con un gesto. Dice, me hacían así, que me quede tranquilo, o me hacían con la cabeza así, y yo sabía, dice, que tenía que estar reforzándome en oración porque esas personas venían de parte del enemigo. Era un pastor bautista, ¿eh? Y él hacía uso, bien entendido, de estos hermanos con estos dones. No me entusiasmo hablando, vamos con el otro don. Palabra de ciencia o conocimiento. Y acá me quiero detener o hacer especial énfasis porque este don, bueno, ¿en qué consiste? Es una muestra sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento dada con un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata, lo cual de otra manera no podría ser percibido por la mente natural. ¿Cuál es el propósito de este don? Para mostrar la necesidad o problema, para movernos a la oración, mediante el conocimiento de la causa, para mostrar la causa de algo. Este don, ¿por qué hago especial énfasis? Porque este don se suele confundir o se suele llamar don de profecía. Muchas veces entendemos esto. Ah, tiene don de profecía porque sabe tal cosa, porque le dijo a la hermana lo que le pasaba en su vida. No, el don de profecía, que lo vimos en la clase pasada, es hablar en forma sobrenatural la palabra de Dios, dándola justo. El don de palabra de ciencia o de conocimiento, el Espíritu Santo nos permite conocer algo de la persona. No es que de pronto decimos, a ver, quiero saber, listo. Sino que de pronto sabemos que esa persona pasó por tal situación, o está en tal situación. Muchas veces ocurre que vamos a orar por alguien, ¿no? Tal vez desconocido. Me acerco a orar y, no sé, empiezo a orar, Señor, bendecir, una oración general, y de pronto me encuentro que estoy orando por las heridas de su corazón, o porque para que pueda restablecer esa relación que está rota. Y uno dice, ¿qué estoy orando yo? Bueno, es el Espíritu Santo que nos está mostrando qué pasa en la vida de esa persona. A veces después la persona va a venir y va a decir, ¿cómo sabía usted? No, la verdad que no sé, o sea, no es que veo detalles. Yo siempre cuento en esto, ¿no? Me pasó en una ocasión, en la iglesia, un hombre trae a su novia, la primera vez que venía, yo me acerco a orar por ella, por ellos, y empiezo a orar por los dos y termino orando por ella, y orando para que Dios sane heridas de su infancia, lo que tanto dolor le había causado, que ella pueda conocer a Dios como un padre amoroso, como un hombre, no como un hombre, como alguien que la respetaba, la valoraba, y yo dentro mío sentía, esta mujer fue abusada. Pero bueno, terminé de orar, listo, no se dio la charla. Después vinieron a la iglesia de nuevo a hablar con Daniel, y ella le dijo a Daniel, dice, ¿cómo su esposa sabía algo que yo jamás a nadie le conté? No le quiso decir detalles. Entonces Daniel me dice, ¿qué le dijiste vos? No sé, digo, yo estaba orando, lo único que sentí era esto, pero el Señor no me llevó a más. O sea, con este don, en ocasiones el Señor nos muestra, y la función es seguir a la persona, andar, hablar, ministrar, pastorear. Y en ocasiones va a ser orar por ella. O sea, es mostrar la causa de algo. Ah, entiendo, no sé, que es a lo mejor huraño con la gente, no quiere estar.
¿Por qué? Dios me mostró, me hizo entender que tal o cual situación ocurrió en su vida en un momento. De ahí lo que tengo que pedir es la sabiduría de Dios para saber cómo abordarlo. Si Dios simplemente me lo está mostrando para orar, para que vea yo la necesidad, o quiere que actúe, que haga algo con eso. Cuidado con esto, porque es un don que está muy relacionado con la intimidad de la persona. Entonces se han hecho estragos, ¿no? Oh, el Señor me está mostrando que tú tenés tal problema y se larga a los cuatro vientos. No es así. O sea, tenemos que saber tratarlo con la persona, saber entender de parte de Dios qué es lo que Dios quiere, si tenemos que ir a hablar, confrontar, o simplemente el Señor me lo muestra para que ore. Porque también es lindo, ¿no? O sea, yo voy y le digo a la persona, el Señor me mostró que vos tenés tal situación en tu vida. ¡Ah, qué espiritual! Ya nos empiezan a gustar ahí los dones que me hacen ver. Entonces sepamos que todo lo que el Señor nos da es por amor a los demás. Y yo tengo que actuar con sabiduría al usar este don. Y justamente está relacionado con el otro don que sigue, que es el de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es una instrucción o dirección recibida sobrenaturalmente del Espíritu Santo en relación a una acción requerida. Está muy relacionado, ¿por qué? Porque yo voy a conocer por el Espíritu Santo, con palabra de ciencia o de conocimiento, algo, pero muchas veces Dios nos da también la palabra de sabiduría, o sea, bueno, respecto a eso, decirle que haga tal o cual cosa. Cuando el Señor está hablando con la samaritana, ¿se acuerdan? Capítulo 4 de Juan, que le dice, ve y llama a tu marido. No tengo marido, dice eso. No, bien dijiste, porque 7 tuviste y el que ahora tenés no es tu marido. Ahí es el don de ciencia o de conocimiento. Cuando hablamos de un don de sabiduría, el Señor, bueno, el Señor digo porque hay otro caso, que es cuando en Lucas 12, cuando se acercan 2 hermanos al Señor y lo ponen de juez, ¿no? Y le dicen, bueno, Señor, acá mi hermano no quiere repartir la herencia conmigo. Vos decidí qué vamos a hacer. Y el Señor les empieza a hablar de la avaricia de su corazón. ¿Y qué es lo que tienen que hacer con la avaricia? Entonces acá de nuevo están interligados los dones. Por un lado, palabra de conocimiento, ¿no? Lo que hay en el corazón de esta persona es avaricia. Y el Señor les empieza a dar la directiva en cuanto a qué hacer con la avaricia. No se pone a detallarle, a ver muchachos, siéntense, hablen y repartan la herencia de tal forma. La palabra de sabiduría, entonces, Dios sobrenaturalmente nos da una directiva para poder ayudar a estas personas en esa situación. A veces nos pasa que cuando tenemos una palabra de conocimiento con alguien y el Señor también actúa con el don de sabiduría, ¿no? Y nos guía a hablarles, vamos, hablamos, le decimos qué hacer, y después la gente agradecida, ¿no? Por la obra del Espíritu Santo viene y dice, usted es mejor que un psicólogo. Y sí, es mejor que el psicólogo porque es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿cómo sabía? A nosotros nos pasó, nos dio gracia una vez, nos habían invitado a un campamento de adolescentes. Y claro, después los chicos empezaron a acercarse para charlar y ya uno, otro, se corría la bolilla de que había sido bueno charlar y venían, ¿no? Hicieron después otro campamento, nos vuelven a invitar y nos dicen, ustedes son psicólogos, ¿no? No, yo, pastor, maestro. Ah, no, porque nos habían dicho que hablan tan bien con los chicos que son psicólogos. No, está bien, uno tiene cierto conocimiento de psicología al estudiar, ¿no? En el Instituto Bíblico, pero no hacíamos uso de eso. Sí, orábamos a rajatabla que el Señor nos diera o que pusiera su espíritu en nosotros para poder hacer uso. El mejor que la psicología es el Espíritu Santo, y no estoy en contra, ¿eh? La psicología es una herramienta espectacular, pero la obra del Espíritu Santo va a superar todo esto. Entonces, si hay carga en este sentido por la persona, pidamos, ¿no? El discernimiento, palabra de conocimiento, de ciencia, palabra de sabiduría, para poder ayudar las vidas. Dones de poder. Y justamente, ¿qué es los dones de poder? Dones para actuar
sobrenaturalmente. Y estos también son de los dones que nos atraen, ¿no? Porque llama la atención, de algún modo se usa, se hace mal, ¿no? Pero se pone la atención en la persona que tiene los dones. Y esto no tiene que ser así, porque como todo don es dado por el Espíritu Santo, y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Dones de poder, podemos ver los dones de sanidades, tal cual está en la Biblia los ponemos, ¿no? Dones de sanidades. Son aquellos mediante los cuales Dios concede sanidad física por el Espíritu Santo. El plural, justamente, sugiere que de la misma manera que existen muchos males y enfermedades, hay dones relacionados con la cura de varios desórdenes. El Señor Jesús hizo uso, bueno, el Señor Jesús tenía todos los dones, ¿no? Pero en Mateo 8, 16, 17 podemos leer, dice, con la palabra echó Jesús fuera a los demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. El Espíritu Santo obraba a través del Señor con dones de sanidad. Acá en este versículo me detengo también un poco, ¿no? Porque por la palabra echó fuera demonios. Muchas veces se habla del don de liberación. Y en la Biblia no está el don de liberación. Pero sabemos que hay liberación de endemoniados. Y sabemos que hay personas que tienen como una facilidad de parte de Dios para tratar esto. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Sí, Perdón, ¿cuál es el texto que usaste? Que por la palabra echó fuera pues, muchos demonios. ¿Qué texto usaste de la Biblia? Mateo 8, 16 y 17. Ok, gracias. Entonces, ¿qué don tiene esta persona que es usada en la liberación espiritual? Es justamente el don de sanidad. Sanidad, ¿por qué? Porque la obra del diablo es destruir completamente, ¿no? Destruye el cuerpo, destruye el alma, destruye el espíritu, posee. Entonces, dentro de los dones de sanidad podemos encajar, si cabe el término, lo de liberación. O sea, hay personas con la capacidad de parte de Dios, sin don, para actuar de acuerdo a la necesidad en liberación. A este sumamos, que está ahí relacionado, y ya cuando veamos los ministerios nos vamos a dar cuenta que están justamente, que actúan juntos, ¿no? El de hacer milagros. Algo importante en estos dos dones, que muchas veces escuché, y yo respeto mucho, ¿no?, las personas que tienen estos dones, pero ¿qué nos pasa a veces con los dones con los cuales nos identificamos? Queremos que todos lo tengan, porque uno disfruta del don que tiene. Entonces yo he escuchado evangelistas, hombres de Dios, porque por lo general los evangelistas poseen estos dones, ¿no? Hombres de Dios, preciosas personas de Dios, pero decir, si Dios me lo dio a mí, es para ustedes, hermanos. Todos tienen que tener el don de sanidad, todos pueden hacer milagros, porque es el mismo Dios, así que todos podemos orar. Ore, usted se va a sanar. Sí, yo oro y le creo al Señor, pero no me sano. ¿Qué es lo que pasa entonces? No, ¿será que yo no tengo el don? ¿Por qué? Tenemos que saber algo, que tanto sanidades como hacer milagros, pero más que nada, bueno, sanidad nuestro es, a ver, estos dones de poder es como, podríamos decir, una incursión de lo venidero, de lo que va a ser la plenitud de Dios, ¿no? Cuando estemos con Él, es una incursión de eso en esta tierra que está bajo maldición. Recordemos que el hombre, por la decisión que tuvo, puso la tierra entera bajo el dominio de Satanás. Si bien después vino Cristo, nos otorgó en forma personal la victoria, pero la tierra que vivimos sigue caída por el pecado, sigue corrupta. Entonces, ¿cuándo se va a dar la plenitud de nuestra sanidad, la plenitud de nuestros cuerpos glorificados, algo completo? Recién cuando estemos con el Señor, o cuando el Señor venga ya a reinar definitivamente en la tierra. Más allá de eso, Dios es soberano. ¿Por qué algunos se sanan y otros no?
Él en su soberanía sabe. El que tiene estos dones, ejérzalo, ore, vaya y métase en los hospitales, haga uso del don. Pero el que no lo tiene o el que no recibe a través de estos dones no se sienta culpable, no se sienta menos espiritual, porque sobre todo, o sea, primero, como dijimos, estamos bajo un cuerpo corrupto en sentido no, sin algo humano. Segundo, Dios es soberano y sabe por qué Él lo hace. Y muchas veces también se ha glorificado en medio de la enfermedad. Entonces, no sentirnos culpables por esto. El hacer milagros es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medio de la naturaleza. Justamente eso, ¿no? Bueno, en la Biblia entera tenemos milagros, podríamos decir el cruce del Mar Rojo, podríamos hablar de la alimentación de los 5.000, bueno, montones de milagros. ¿Ocurre eso en nuestros días? Sí, ocurre, lo tenemos que buscar. Sí, pero también saber que el Señor es soberano. O sea, los milagros ocurren fuera de las leyes naturales. Pero estos dones tienen un propósito. Están relacionados también con el don de fe. El don de fe representa una forma única más allá de la simple creencia de la fe sanadora. Es la convicción, el conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios. O sea, la persona que tiene el don de fe sabe que Dios lo va a hacer. No es la fe salvadora, o sea, no es la confianza en la obra de Dios, eso lo tenemos, ¿no? Pero este don de fe es algo que la persona que lo tiene sabe, es como que sabe de antemano lo que Dios va a hacer. Y no actúa, no es, que también es largo para hablarlo, pero no es que porque tiene ese don manipula a Dios. Eso es imposible. Sino que conoce lo que Dios ya va a hacer, lo que Dios estableció. Estos dones, el hacer milagros, sanidades, el don de fe, dijimos que estaban dentro de los dones de poder, y vaya, que son poder, rompen todas las leyes de la naturaleza. O sea, tenés una persona que los médicos decretaron que iba a estar postrada en una silla de ruedas, y sabemos, no lo vemos mucho en este tiempo, tristemente, y por eso tenemos que orar, pero en el don de milagro, un médico dijo nunca más en su vida va a volver a caminar y la persona tiró la silla de ruedas y sale caminando. Los que tenemos más años en la iglesia lo hemos visto y hemos conocido también ministerios tremendos de parte de Dios ejerciendo estos dones. Ahora, ¿para qué son estos dones? Sí, por un lado podemos decir, bueno, para beneficiar a la iglesia, pero ¿para qué el Señor hacía milagros y hacía sanidades y obraba él mismo con fe? Para dar a conocer su nombre. O sea, estos dones que están, como decíamos, muy relacionados con el don de evangelista, con el ministerio de evangelista, lo que va a hacer es que otras personas que a lo mejor no creían de ninguna manera tengan una prueba del poder de Dios. Yo muchas veces me he preguntado, porque también uno ve personas que han recibido milagros tremendos y después se apartan. Entonces, ¿pero qué pasó? Y yo me he enojado, yo le soy sincera, me he enojado muchas veces de decir, pero pucha, Señor, yo te vengo orando hace no sé cuántos años por tal cosa, no me sanás, este otro fue, una oracioncita salió curado de pelos a la punta del pie y encima se apartó, no vino ni a darte gracias. Bueno, pero a veces me imagino el Señor, cuando estemos delante de Él, ¿no? Ante esa persona decirle, pero yo te di la prueba. Y bueno, a lo mejor en mi caso o en el caso de aquellos que no hemos recibido algo así, el Señor diga, no, con vos no hizo falta, porque conocía tu corazón y sabía que ibas a seguir creyendo en mí, ¿no? Me consuelo por ese lado, lo veo por ese lado. O sea, los dones de este tipo son para impactar la vida de las personas, que las personas no digan que no conocieron algo sobrenatural del poder de Dios.
Tal vez otros hemos experimentado el poder sobrenatural de parte de Dios de otra manera. En un mensaje, en una predicación, no sé. El poder de Dios lo podemos experimentar de muchas formas. Tenemos que orar por estos dones, tenemos que pedirlos, tenemos que buscarlos, tenemos que también administrarlos con sabiduría. Pero a mí me duele muchas veces decir o contar de esto en épocas pasadas. Cuando yo era chica, vi tal cosa. ¿Y ahora qué pasa que no lo veo más? Y yo no me atrevo o no puedo decir, bueno, porque la iglesia está mal, porque esto, porque el otro, porque no oramos, no puedo dar causas. Pero sí, es decir, tenemos que movernos a buscar más de Dios y a saber por qué esto no está pasando. Porque la necesidad sigue estando. Entramos acá a los dones ministeriales. Y acá les voy a pedir un ejercicio. Háganme con la manito así. Y pónganme en la pantalla la manito así. Ahí está, ahí veo la manito. Muy bien, listo. ¿Por qué? Porque vamos a ir haciendo con los dedos, como para que ustedes se acuerden, de estos 5 ministerios o dones ministeriales que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo dice, el mismo Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, pastores y maestros. Por empezar, esto no es una lista que hable de jerarquía. Miren, hace un tiempo me invitaron a enseñar una iglesia, fui con todo el amor del mundo, no, del mundo no, el amor del Señor, si era del mundo salía corriendo. Y me encuentro, ¿no?, con que la iglesia tenía así un cartelón grande, las 5 columnas de la iglesia. Y había 2 columnas grandotas adelante y 3 columnas más chiquitas atrás. Claro, era las 2 columnas más grandes, apóstol y profeta. Y las otras 3, pastor, evangelista, maestro, bueno, estaban ahí atrás reforzando, podríamos decir, a las anteriores. De ahí también sale la herejía esta, ¿no?, de que primero está el apóstol para constituir a los profetas. Y el profeta le da lugar al... Ay, hermanos, agarren otro pasaje y el apóstol Pablo invierte el orden. No tiene nada que ver. No está diciendo que uno es más espiritual que el otro. A ver, córtese un dedo de la mano y va a ver que no puede agarrar de la misma manera. La función de estos dones es ser la mano de Dios trabajando en la iglesia. Entonces necesitamos de los 5 ministerios, dar lugar a los 5 ministerios. Y acá también encontramos las distintas posturas. Por un lado, están quienes dicen justamente que estos 2 que ustedes están viendo en pantalla, apóstol y profeta, ya no existen más. Eso lo tenemos por un lado. Fueron dones que estaban en el Antiguo Testamento o en la Biblia o en el Nuevo Testamento mientras se escribía la Biblia, pero en este tiempo no existen más. Y están los otros, que sí existen. Y vaya que sí existen, que se autonombran apóstoles y profetas, porque les cayó bien, porque el título está bueno, porque tiene más renombre, porque encajan en esa sociedad eclesiástica que han inventado, y hacen estragos con esto. Entonces, no podemos ir ni a un extremo ni al otro. Yo respeto la postura de aquellos que dicen, bueno, el apóstol y profeta eran dones mientras se escribía la Biblia, porque tanto unos como otros estaban directamente con Dios. Y en el caso de los apóstoles, fueron los 12 que estuvieron con el Señor. Respeto esa postura porque me parece más acertada que la otra que se autonombran. Pero entiendo también, o sea, yo tengo un término medio. ¿Existen los apóstoles y profetas en este tiempo? Sí, como parte de la mano de Dios en la iglesia, pero no con el rango o la actividad, podríamos decir la actividad del Antiguo Testamento o del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Vamos a hacer la diferencia. El apóstol, ¿cómo tenemos acá la definición? En este caso, es un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea o una función específica, uno que es enviado con un mensaje. Esa sería la definición de la palabra.
Si lo vemos por el Nuevo Testamento, los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, los que hicieron los milagros también de parte de él, o sea, directamente, ¿no? Caminaron con Jesús. De esa forma no estamos hoy en día, no es un apostolado así. O sea, no podemos decir que nosotros estamos al nivel de Pedro, al nivel de Santiago, de Judas, no, pero sí que podemos llamar o ver el ministerio de apostolado en alguien que es enviado de parte de Dios a iniciar algo, comisionado de parte de Dios a hacer a lo mejor una tarea. Esto se relaciona mucho con aquel que planta iglesias, aquel que empieza una obra en un lugar donde no hay nadie, aquel que llega a lo mejor a una ciudad y le interesa la ciudad entera, ¿no? O los pueblos, y dice, me contacto con los otros que hay, con los otros pastores, y de pronto le toca ser pastor, le toca ser maestro de niños, le toca ser músico, le toca ser evangelista, hace todo. Entonces, en esto de la mano que yo les decía, el apóstol sería este, no porque el apóstol sea peticito y gordito, sino porque toca a los otros ministerios. Tiene que ejercer un poco de todo, porque está como dando las bases a una obra. Muchos han dicho que el apóstol sería el misionero. Pero ahí tenemos que entrar a detallar, bueno, a ver, ¿cuál es la tarea que el misionero está haciendo? Porque hay misioneros que sí, van y empiezan de cero. Pero hay misioneros que van a un lugar donde ya está todo hecho y aportan su apoyo, o aportan su tarea en un área como puede ser la enseñanza nada más. Entonces tampoco podemos decir apóstol sinónimo de misionero. Sí, como les digo, ni una postura extrema de que no existe, ni la otra postura de que entro a nombrar apóstoles porque sí. O sea, el apostolado se tiene que identificar en estas características, ¿no? Y entenderlo como un enviado de Dios con un mensaje de parte de Dios a un lugar. No sobredimensionarlo. Igual el profeta, también acá, el profeta con el aura blanca, ¿no? Que aparece imponiendo, hablando palabras santas, y a veces, y otra cosa que me pone loca, cuando habla con un tono medio raro, medio místico, ¿no? Me acuerdo un profesor en el Instituto Bíblico nos decía, ahora resulta que Dios habla en versión 1960, o en español antiguo, porque os amo, hijitos míos, os amo. ¿Por qué no decir? ¿No? Bueno, no, todo así con tonito raro. O a algunos se les da por el tono centroamericano, porque es más impactante, claro, como hablan los pastores, así en Canal Luz, en Enlace, así vamos a tener. No, el profeta, ahí tienen la palabra, profetes, pro, adelante, femi, hablar. O sea, ¿qué es lo que hace el profeta? Un profeta es principalmente, dice acá la definición, un narrador, alguien que proclama un mensaje divino, que habla de parte de Dios, sí. Pero si recuerdan, cuando vimos la clase pasada el don de profecía, decíamos, es esta inspiración sobrenatural para hablar de parte de Dios lo justo. Si pensamos en el profeta del Antiguo Testamento, y que también se veía en el Nuevo, cuando todavía Dios estaba revelando y revelando su plan, sí podemos, o sea, sí podríamos decir, bueno, no, ya no hay profetas, porque toda la revelación ya fue dada, todo lo que Dios tenía que decir de sí mismo, ya lo dijo. A ese nivel, no, profeta a ese nivel, no venga, te dije la clase pasada, pero lo repito, no venga con una revelación nueva, no existe. Pero si hablamos del profeta como alguien que habla de parte de Dios, podríamos equipararlo a un predicador, pero no un predicador que le gusta charlatanería, no, un predicador que habla de parte de Dios. Ustedes, y lo digo a esto porque el pastor Bruce lo ha dicho muchas veces, ¿no? Cuando Daniel, mi esposo, predica, ustedes más de una vez fue de parte de Dios, ¿no? Y el pastor Bruce dice, bueno, este hombre cuando habla, yo conociéndolo, sé que Daniel muchas de las cosas que dice no se las propone. Y
Ustedes me van a decir, no, pero si fue justo lo que yo necesitaba, o de pronto vino y nos movió el piso a todos, nos dio un reto, pero nos dio un reto con un amor. Bueno, eso es lo que el profeta tiene. O sea, esa sería la forma del misterio del profeta. Va a hablar palabra de Dios. Esa es una característica. Va a denunciar el pecado. El profeta no va a apañar el pecado, sino que va a denunciar el pecado. Va a dar la salida a ese pecado, pero no mediante una idea propia, sino mediante la palabra de Dios. Un profeta en este tiempo se remite siempre a la palabra de Dios. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. En ocasiones, el ministerio del profeta va a estar relacionado con los dones que vimos hace un rato, ¿no? Que es el de discernimiento, el de conocimiento, el de palabra, de sabiduría. Como decíamos, los dones no es que sean tajantes, sino que se entrelazan. Entonces, si hablamos de la mano, decimos que el dedo índice es el profeta. ¿Por qué? Porque señala el camino en el que Dios quiere que andemos. Tenemos entonces el apóstol, el dedo índice el profeta. Señala el camino en el que Dios quiere que andemos. Evangelista. Está como casi de más decirlo, ¿no? ¿Qué hace el evangelista? La palabra evangelista viene de evangelizo, anunciar buenas nuevas, especialmente el evangelio, declarar buenas noticias. El evangelista es el predicador del evangelio, atrayendo a los incrédulos a la salvación. Uno los identifica, no por lo histriónico, porque por lo general va acompañado de un temperamento extrovertido, pero hay también evangelistas tranquilos, evangelistas apologéticos. Nosotros creo que relacionamos mucho el ministerio de evangelista con Carlos Anacondia, pero si vemos a un Rabbi Zacarías, si vemos a John McDowell, sumamente tranqui, pero sí acercándose a la gente, ayudándolos a creer en Jesucristo como Salvador. Ese es el ministerio del evangelista. Y se va a preocupar porque sea salvo, porque la persona conozca a Jesucristo. Lo podemos ver con grandes multitudes, como lo vamos a ver con el uno a uno. Yo me acuerdo que tenía una vecina, cristiana ella, Dios mío, esta mujer la evangelizaba hasta las plantas. No había uno que se le escape. Vos te cruzabas con Emma, seguro que Emma te había evangelizado. Yo decía, ¿cómo hace? ¿De dónde saca? Porque a mí no se me ocurre. Bueno, el evangelista tiene eso. Y es su ministerio. Va a operar con algunos de estos dones que hemos visto. Van a ir, en esto que estamos viendo, cada ministerio van a ver y van a decir, este don, este otro lo tiene porque es evangelista, ahí empezamos a asociar. El pastor. La palabra pastor es poimen en griego. Vaquero, pastor de ovejas, el que cuida, conduce, orienta, brinda afecto, nutre y protege un rebaño. Su tarea es supervisar, cuidar de las necesidades espirituales de una congregación, de una persona. También en la Biblia se lo menciona como obispo, anciano. El pastor tiene, el pastor verdadero, no el pastor de oficina, el que le gustó el cargo arriba, sino el pastor verdadero tiene olor a oveja. Está metido entre la gente. Va a preguntar por la necesidad de la gente. A lo mejor los otros ministerios no se van a dar cuenta, no por malos, sino porque están abocados a otras cosas. El pastor va a ir, va a estar, ¿no? Va a llorar con el que llora, se va a pasar tiempo. Yo a veces lo veía, o sea, a mí se me venía mucho la imagen del pastor en Rosario, ¿no? De la iglesia donde estuvimos el último tiempo, Pastor Tito. Es un hombre que cuando yo lo conocí la iglesia, era muy chiquita, ¿no? Y él me decía, a mí no me interesa que la iglesia crezca, porque si crece mucho yo no me voy a acordar los nombres de la gente, y yo quiero conocerlos a cada uno. Y él se sabía los nombres de padre, de hijo, del hijito chiquito, del nieto, de tal. Lo llamaban a las 3 de la mañana, él iba. Yo, para tanto. Porque ¿qué es lo que tiene cuando Dios da un ministerio? ¿Cuál es la cuestión? Que disfruto hacerlo. Me acuerdo de un amigo también, que ellos eran pastores, y
estábamos en medio de una charla, estaban almorzando en casa y lo llamaron, le dijeron, no sé, que una hermana había sido internada. Bueno, chicos, se los dejo, si me tengo que ir y qué sé yo. Bueno, ven, estas son las cosas del pastorado que yo disfruto. Estaba yendo a un hospital a ver a un enfermo. Y dice, pero yo disfruto de estar con las personas. No cuando se me vienen, dice, con el chusmerío, que me peleó fulano, eso me pone loco, me decía él. El pastor va a disfrutar de estar con las personas en toda situación. ¿Por qué? Porque hay un don del Espíritu Santo, un amor especial. En cambio, el que se mete a pastor porque le parece un negocio redituable, porque le va a dar estatus y target, llamarse de esa manera, porque lo va a poner en una posición, van a ver que no está con la gente, que se fastidia muchas veces con la gente, o que bajo el yo del ego, en realidad se desliga. Entonces, si estamos pensando, ¿no? Decir, yo anhelo ser pastor, bueno, veamos primero si tenemos el corazón como tuvo Jesús, el pastor de pastores, de estar con la gente. Después, el pastor es el dedo anular. ¿Por qué el anular? Porque es una ilustración todo esto, ¿no? Es el dedo donde va el anillo, el compromiso de una persona con otra. Y el dedo mayor es el dedo evangelista, porque llega de uno a multitudes. Entonces tenemos el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor. Nos queda el maestro. ¿Cuál es el ministerio de maestro? Un maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Que va a tener un conocimiento así que le vino en una nube. No, tiene una capacidad de parte de Dios para comprender la palabra, para hacerse preguntas, porque antes de enseñarla se hace preguntas, para poder brindarlo con palabras de una manera que la gente lo entienda. Y acá a mí se me viene, lo tengo a mi marido parado ahí. Ya corto. Termino con este y ya corto. A mí se me viene la ilustración de dos chicas que había en la iglesia en Rosario, Martita y Analia. La Martita era la evangelista. Es más, creo que le había ganado a la Analia. La Martita salía, ella te agarraba, vos querías servir al Señor, vamos, puerta por puerta se iba a evangelizar. Entonces la agarró a Analia, vamos a evangelizar. Resulta que Analia, después con los años lo evidenció, ¿no? Pero ya lo evidenciaba, tenía un ministerio de maestra. El Señor lo usaba a través de la enseñanza. Entonces ellas mismas contaban que salían las dos puerta por puerta y la Martita lo abordaba y la hablaba y la hablaba y la gente escuchaba, se entusiasmaba pero no entendía mucho. Entonces a veces se quedaba mirando o hacía preguntas y la Martita ahí estaba limitada. ¿Qué hacía? Empezaba a hablar a Analia. Y Analia le empezaba a explicar el mensaje y la gente, era una dupla espectacular esta. Porque una le llevaba toda la necesidad de Cristo y la otra le llevaba el comprender la palabra de Dios, ¿no? Un pasaje que a mí siempre me llegó, me habla, ¿no? Cuando Felipe, el evangelista, en este caso, pero tenía también un don de maestro, iba en el desierto y se encuentra con el etíope. Y el etíope le dice, viene leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? La necesidad de los maestros enseñando la palabra de Dios. En uno a uno, a lo mejor mientras tomás mate, o a lo mejor en una clase, no importa. Lo importante es afectar la vida de las personas. Y completando la manito, el maestro, el dedo meñique. Yo dije, qué lindo. Claro. El apóstol toca todos los ministerios, el profeta que indica el camino de Dios, el mayor, el evangelista que llega a las multitudes, el anular, el compromiso con la gente, y a nosotros nos dejan para el dedo meñique. Pero me gustó cómo termina la ilustración, porque dice, llega donde todos los otros no pueden llegar. Intenta rascarse la oreja con otro dedo. Es
ideal el meñique. Bueno, así a veces, no siempre, pero el ministerio de maestro con la explicación de la palabra de Dios. Llega la palabra a la mente y baja al corazón para producirse un cambio en la vida de las personas. Ya mi marido me vino a hacer todas las señales para que corte, para que ustedes puedan hacer preguntas. Así que bueno, abro a preguntas que pueda haber, no sé, con respecto a este tema, por alguno de los ministerios o experiencias a lo mejor que le generen dudas, porque en esto de descubrir qué dones tiene cada uno, también uno dice, ¿será que tengo este? ¿Será que tengo el otro? ¿O me pasó una vez tal cosa? Bueno, para eso somos un cuerpo también. ¿Los escucho? Cuenten. ¿Algún testimonio? Están calladitos, hablé. No, les metí miedo hablando tanto así corrido que tengo que dar el tema. No, el don de discernimiento espiritual es tan importante. Yo sé que muchos tienen muchos testimonios sobre esto, pero yo recuerdo cuando era muy jovencita, en la iglesia italiana donde nosotros nos congregábamos, que no había mucha enseñanza de la palabra de Dios. Y recién comenzábamos a meternos en el tema de los dones espirituales, más que nada por orar y por ayunar, porque nadie nos había enseñado. Resulta que una vez vino un pastor de Buenos Aires, tremendo predicador, predicaba hermoso, hermoso, que toda la gente quedó fascinada con él. Pero una hermana, muy sencillita, mientras él predicaba, vio una serpiente que lo envolvía. Y ella no quiso decir nada porque dijo, ¡ay, qué mal que estoy! ¿Cómo voy a ver esto? Resulta que esa noche ese hermano fue, por supuesto, lo llevaron, unos hermanos se lo llevaron a la casa, le dieron la mejor habitación. Resulta que a la mañana cuando se levantaron, este hombre les había robado dinero, robó joyas, robó lo que encontró y se escapó y se fue. Cuando los hermanos se levantaron a la mañana se encontraron con que él les había robado y ahí fue donde la otra hermana dijo, yo vi esto, pero no me animé a decirlo porque creí que yo estaba mal. Entonces eso es un don, fue un discernimiento espiritual que fue una cosa sobrenatural porque ella ni siquiera sabía lo que era. Pero Dios le mostró el verdadero espíritu que había en ese hombre. Pero tremendo predicador, tremendo. Díganme, decime si ustedes como pastores no necesitan, más allá de que lo puedan tener o no, de gente en la iglesia que lo tenga y venga y les diga, bueno, pastores, vi esto o entendí esto otro, o pasa tal situación. También, bueno, que lo sepamos decir en su misión, ¿no? Y como les decía, en equipo con los otros dones, porque a veces, seamos sinceros, el tema de los dones se entreliga mucho con nuestras emociones. Y en eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo he sabido de hermanos que sí, el Señor me mostró cosas así, y en realidad era que ellos estaban enojados con la persona. Pero bueno, si van y lo cuentan, ¿no? Poder escuchar y decir, bueno, vos porque, bueno, vamos a orar al respecto, porque a lo mejor el otro nada que ver. Pero sí, y cuando vemos cosas así, o cuando tenemos la sensación, enseguida, ¿no? Poder ir a los pastores y hermanos espirituales, ¿no? Y ponernos en oración. Y decir, bueno, ¿de qué manera ordeno esto? ¿Con esto o con otros dones que pueda haber? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Preguntas que les queden? Están muy calladitos, yo siempre digo cuando están así callados, o no entendieron nada, tienen miedo. No, Vilca, ¿quieres decir algo? Sí, solamente estaba esperando a ver si alguien más tenía ganas de hacerse el participativo. pero como no están, como nadie está teniendo iniciativa, la tendré yo. Solamente quedaría como cuando vos estabas hablando del don de ciencia, me pasó, y el de cerebro también, que son bastante parecidos. Pero hay uno que es como muy específico, y a mí el año pasado me sucedió que, bueno, fueron en realidad 3 palabras, pero la última, yo quiero aclarar antes que he sido una persona siempre muy escéptica, muy de
no en cuanto a la palabra, sino que uno a veces escucha cosas, de que algún predicador dice algo, y después termina siendo porque alguien más se lo contó. Entonces no lo siento tan genuino. Pero este fue un fin de semana que yo estaba como intérprete trabajando en Mina Clavero, y yo había una situación interna mía que yo no quería contársela más a nadie, porque me estaba destrozando del cierre de una relación que gracias a Dios ya no está. Y estábamos como en ese tiempo de pausa que se le dice. Y Dios me venía hablando a mí, porque estaba en ayuno de redes. Entonces estaba abierta, aunque herida, pero abierta. Y último día, en el momento del sermón, yo no había hablado con nadie, ¿eh? Ojo, 48 horas de la cabeza concentrada en el trabajo, no quería ni pensar en eso. Y justo antes de irme, el pastor me llama, adelante como 1500 personas, y me dice, no sé por qué te tengo que decir esto, pero noviazgo enfermo es matrimonio que no se sana. Wow, Noviazgo, bien específico. noviazgo estancado, no sé, es un matrimonio que se empantana. Me puse todos los colores, ¿no? Bajo el cielo, y no sé si fue peor porque me lo dijo delante de toda esa gente o porque, ¿cómo lo supo? Pero, y ahí fue como, ajá, esta es la palabra ciencia. Qué lindo, otro momento que se genial. Alto timing el señor este. Pero fue como, viste cuando decís el momento de Dios y Sí. no había forma de negar eso. No había manera de decir, no, esto fue. Porque después me dijo, dice, no sé por qué te estoy diciendo, yo estaba como, yo sí sé. No sé, no le dije nada en el momento, pero fue como bien direccionado. Y es un poco lo que vos decías, justo en cuanto a eso, que es la palabra que Dios te da en cuanto a una decisión específica que uno tiene que tomar y quizás por algún motivo no se anima o no quiere. Así que eso. Sí, yo recuerdo una vez enseñando en un instituto bíblico, voy a orar, o sea, una alumna me había contado que estaba de novia, ella era de otra provincia, eh, y que estaba de novia, bueno, todos los planes, y era como que no me entusiasmaba, ¿no? Por lo general cuando las chicas me cuentan cosas así, yo me embalo, soy re romántica, pero con ella no. Y cuando me acerqué a orar, yo sentí que ese noviazgo iba a truncar los planes de Dios para ella. ¿Cómo decirle? Porque tampoco me atrevo a decirle, dice Dios que termines ese noviazgo, ¿no? O sea, no tenía una palabra así yo. Entonces después me acerqué, le dije, ¿no? No, creo que oré ahí por ella y ella se acercó y me dice, ¿por qué oró de tal forma? ¿No? Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo estaba en su relación? ¿Cómo estaba en su noviazgo? No, todo bien, todo bien. ¿Y qué vas a hacer con el instituto? Digo, no, él va a venir también a estudiar. No, sí, él va a servir al Señor. Bueno, tenés cuidado. Fíjate, o sea, di ahí algunos consejos. Pero la encontré a ella muy cerrada. O sea, diferente a tu caso, ¿no? Que estabas orando, que estabas buscando al Señor. No, ella me vendía la mejor, ¿no? Entonces también ahí discernía que no estaba abierta. Bueno, me dediqué a orar por ella un tiempo. Después cuando pregunté, no había vuelto. No terminó el instituto y lo tengo en las redes. Se casó, todo, una familia, qué sé yo, pero estancada en lo ministerial. Entonces, bueno, no era mi función seguirla y perseguirla hasta que ese noviazgo lo corte. Sí era mi función orar, pero si tenía en ella una persona que estaba cerrada, que en realidad no estaba buscando la voluntad de Dios, bueno, nos va a doler muchas veces el don, ¿no? Con los dones, nos va a doler ver que el Espíritu Santo tiene razón y la gente no quiere obedecer lo que Dios dice. Y uno tiene ganas de, a ver, ¿cómo te hago entender las cosas? El Señor en su misericordia les está hablando, les está mostrando, les está diciendo, pero bueno, no queda, queda en la persona, no en la decisión. Eso sí. Don de sanidades, de liberación. ¿Sí? Marce, ¿podés contar algo? Estaba esperando que yo le diera permiso. Ah, muy bien, mujer sujeta. No, me aclaró realmente el tema de mi don, que justamente es de sanidad, que vendría a ser el de liberación. Sé, sé si alguna persona está mal o le han hecho algo y sé dónde, a ver,
dónde están escondidos dentro de la casa algunos bichitos. El Señor me lleva a lugares específicos en donde, no sé, como no los veo. Yo le digo, Señor, si no me los mostras, mejor, no hay problema. pero no es necesario. Sé dónde están, sé que, y no, obviamente, por supuesto, no, ni miedo ni nada, no hay problema. Para mí es algo como natural, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? Así que sí, se aclaró, porque por ahí yo decía el tema de lo que es pero no sabía que estaba tan ligado con lo que es la sanidad. El don de sanidad, ¿no es cierto? Eso es, y bueno, y por ahí sí, es verdad, o sea, nosotros cuando oramos por alguien en la congregación, o cuando oramos en una reunión de oración, el Señor, eso, bueno, nos hace orar específicamente por algo muy específico, que a veces no tiene nada que ver con lo que es la liberación, sino por algún momento que está pasando esa persona. Y tal vez esta sea una pregunta mía, a ver si la puedo hacer bien. En el momento, es un don, que puede ser el don de sanidad, de ciencias, o en el momento el Espíritu Santo te muestra, como cristiana, como mujer de oración? ¿Cómo será ese? ¿Es el don o en el momento el Señor te lo revela? Es que justamente ese mostrarte, ese revelarte algo, es el don de conocimiento actuando. El tener el don de conocimiento no significa que vas a andar por la calle y a cada uno que vea vas a saber cuál fue su pasado, cuál es su situación. No. Es esporádico, o sea, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que el Señor quiera mostrar. Tener el don de conocimiento no significa que por cada uno que ores, le vas a saber. No, a veces orás por alguien y el Señor no te dice nada. Y orás por el de al lado y te queda desnudo delante tuyo, porque el Señor tiene un trato con esa persona, con el otro no. Simple, no es. Cuando uno tiene un don no quiere decir que continuamente va a estar con ese don, sino que va a actuar de acuerdo a la necesidad. Relacionen también los dones con esto de los ministerios, ¿no? A mí siempre me impactó el don de sanidad, de poder, de milagros, ¿no? Pues bueno, crecí con eso desde chiquita y ya algún día les voy a contar mi testimonio, ¿no? Como yo lo viví. Entonces, claro, me encantaba tenerlo. ¿Para qué me lo va a dar el Señor? Sí, o sea, dentro, es una forma de decir, ¿para qué me lo va a dar? El Señor puede obrar, ¿no? Pero dentro del ministerio de enseñanza, no es que yo tengo 30 alumnos y los 30 me vienen enfermos. O que tengo que, en cambio, el evangelista sí lo necesita. Se va dando, operando de acuerdo al ministerio, ¿no? No vamos a encasillar, este es para uno, este es para otro, pero sí de acuerdo a la necesidad de donde se ejerza el don. Igual, recuerden que tenemos el Espíritu Santo y que si la necesidad está, aunque no sea parte de nuestro ministerio, Dios puede operar. Yo siempre cuento el caso del hermano Ernesto Nani, conocen, es súper tranquilo, es re maestro, y en una ocasión lo invitaron a que él sea el evangelista en una campaña. Y él dijo, no, yo sé lo que Dios me dice, no, si yo evangelista no soy. Bueno, pero el Señor nos mostró que es usted. Él se fue a la casa, no. Y el Señor lo empezó a inquietar, que sí, que aceptara. Y él nos contaba, dice, yo acepté temblando de miedo, porque no es lo mío, pero cuando me subía a la plataforma, me transformaba. Tal cual. Y el Señor obró, ¿no? Y hubo personas que fueron salvas y que se sanaron. Fue una experiencia, porque después nunca más le pasó. O sea, a lo mejor el Señor también le quería decir a él que Él era el Señor, que Él actúa como Él quiere, ¿no? Después como siempre Ernesto fue usado como maestro, como pastor, tiene un corazón pastoral impresionante, ¿no? Pero bueno, el Señor a veces ve la necesidad y usa como quiere. Entonces también no cerrarnos, o sea, identificar cuáles son los dones, orar por los que crea
o los que más necesito en el ministerio que estoy ejerciendo, pero no cerrarnos a que si el Señor quiere hacerlo, quiere usarlo, bueno, acá estoy, ¿no? Exacto. Bien, bien. Hermoso. Gaby, Carlos, ahí me sonríen ellos dos, pero no hicieron preguntas hoy, no sé. Bueno, si no hay más preguntas, No, pero oramos, sí. no, Sí. son experiencias, por ejemplo, de discernimiento y de ciencia también, porque en este caso voy a dar un ejemplo que me ha pasado con los niños. En la escuela, por ejemplo, en la escuela confesional que trabajaba, en el William, tuve el caso de un nene que estaba mal espiritualmente y sabía que había algo que pasaba, que era un espíritu de inmoralidad sexual, pero no podía identificarlo. Entonces hablé con la directora y con la orientadora espiritual en ese momento, y también la directora ahí me cubría, la orientadora espiritual supo ponerle nombre a ese espíritu que acosaba a ese pequeño de 4 años, era un espíritu homosexual. Y sí, hay que actuar en equipo. Bueno, y ahí en oración para que salga a luz las cosas de su familia, un niñito que no era su familia cristiana, qué sé yo, pero la mamá hasta hoy, que han pasado varios años, agradecida de cómo se los trató a sus hijos en la escuela, cómo se los cuidó en ese aspecto. Porque empezó a salir a luz, o sea, el maltrato del papá, la falta, la atadura que tenía la mamá, su angustia, su falta de seguridad. Y ahora, dentro de la escuela provincial, yo puedo ver diferentes situaciones, pero no puedo ir a la directora a decirle, pasa esto, esto y esto, porque dice, ¿quién te crees vos que sos? ¿Dónde sabes eso? Yo sé que es el Espíritu Santo, y lo único que puedo hacer es orar y llenar de amor a ese niño. Eso te iba a decir, que muchas veces en casos así, ¿no? O cuando obra el don de conocimiento, de palabra de conocimiento, nos enganchamos, por así decirlo, con, bueno, quiero saber más, quiero indagar más, ¿no? Y nos empezamos a concentrar en eso. A ver, hasta donde el Señor nos muestra. Y sin traer la presencia de Dios y la palabra de Dios al corazón de esa persona. No detenernos tanto en hurgar, en remover, porque esa costumbre que está mucho en nuestras iglesias, la tomamos del psicoanálisis. A ver, movamos. No se trata tanto de eso, como de traer la palabra de Dios, reemplazar por palabra de Dios, por acciones espirituales, por el poder de Dios, ¿no? Concentrarnos más en eso, en decir, bueno, oramos en nuestra casa y le enseñamos a la persona a orar y a poner su mente en lo que es palabra de Dios y a empezar a conducirse por palabra de Dios, porque si no, lo que terminamos haciendo es, en vez de usar el don correctamente para exaltar a Dios, terminamos desviándonos y el que se lleva toda la atención es el enemigo y la obra del enemigo. Entonces, seamos sabios también en esto. Yo sé que como humanos nos da curiosidad, ¿no? Y a veces hasta empezamos a hacer preguntas o queremos saber más y nos obsesionamos, nos ponemos ansiosos. A ver, empecemos a hablar menos de esto y a hablar más de lo que es palabra de Dios. Y
y a reemplazar. Y ahí vamos a ver el obrar de Dios. Y vamos a ver también que los corazones se van sanando y hasta van siendo libres sin necesidad de que nosotros estemos encima. Porque es la obra del Espíritu Santo que va a ir operando dentro de ellos en todo momento. Ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Yo esto se lo digo con amor y porque lo he visto mucho en las iglesias, ¿no? Perderse, o sea, empezando, y Pablo se los dijo, me parece que era a los Gálatas, no me acuerdo bien, empezando por el Espíritu, terminaron por la carne, ¿no? Y a veces, con el buen deseo, empezamos por el Espíritu, pero por no tener la concentración en lo que es la palabra de Dios y la persona de Jesucristo, y nos desviamos, ya sea por las emociones o por lo atractivo de lo que el diablo hizo, por la curiosidad, por lo que sea. Entonces, tener siempre eso, ¿no? Bueno, en cada situación, bueno, ¿qué es lo que, o cómo es Cristo exaltado en esto? ¿Cómo o se dejó palabra de Dios en esto? ¿Se le dio a la vida a esta persona palabra de Dios que lo sustente, que le sea cimiento para seguir, para continuar? Eso que sea lo importante, ¿no? Y en cualquier don nos puede pasar. Un don de enseñanza, que lo vamos a ver ya la clase que viene, también. O el don de maestro, yo puedo decir, oh, sí, bueno, sí, empiezo por el Espíritu y termino. O sea, empiezo con una guía del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios y termino envaneciéndome por el conocimiento y la elocuencia que tengo al enseñar. Entonces, ¿qué es lo que tiene, o cuál tiene que ser mi cachetazo que me haga volver, ¿no? Es decir, siempre Cristo, siempre el Señor glorificado, siempre palabra de Dios. Hay cuantos eruditos en teología que no tienen nada para dar del Espíritu, porque en realidad están exaltando libros y conocimientos y dejaron de lado la persona de Jesucristo. Entonces, en cualquiera de los dones corremos el peligro, ¿no?, de separarnos realmente, separarnos del Espíritu y desviarnos de los propósitos que el don tiene. En resumidas cuentas, lo que esto nos lleva es que estemos siempre aferrados al Señor, concentrados en su palabra y buscándolo a Él para que sea exaltado. Amén. Gracias, Karina. No les robo más tiempo, oramos y cerramos la clase. Padre Santo, te damos gracias por tu inmenso amor hacia nosotros. Gracias por la provisión del Espíritu Santo en nuestras vidas y por los dones con los cuales actúas en nosotros en forma particular y en tu iglesia. Señor, permitimos ser parte de tu mano, obrando en el corazón de las personas, obrando en la iglesia. Señor, yo te pido por esta congregación en particular, Señor, para que sean obreros llenos de tu Espíritu Santo, con sabiduría, conforme a tu palabra, que proclamen tu nombre sobre todas las cosas y que puedan servirte, Señor, como cuerpo y apoyando, Señor, el ministerio unos de otros y apoyando la obra que en Puerta del Cielo estás realizando. Señor, que tu bendición sea sobre ellos y que vos manifiestes y des a conocer, Señor, tus dones en medio. Gracias por tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Miren mi manito, ¿se ve? La mano. Muy bien, lo dibujaste, genial. Ay, está buenísimo. Falta uñas. Sí, felicito, Daniel. Daniel, te felicito. Hasta el martes.